Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, pues vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Ya teníamos nuestras 3 piezas forradas que van a ser la estructura de nuestro álbum. Y ahora lo que voy a hacer es con la pieza del lomo cortar en inglete un poquito las aletas. ¿Esto por qué lo hago? Porque al final queda un mejor acabado y las aletas nunca van a sobresalir por la parte de arriba o por la parte de abajo, ¿vale? Lo que hago es no llegar al cartón, porque si llegáis al cartón y lo cortáis en inglete, es posible que se vea y queda bastante feo. Si le pegáis un picotazo a la tela, pues finalmente se va a ver. Entonces aquí os muestro cómo lo hago yo. Dejo como un pequeño escaloncito y corto ahí una pequeña parte. Ahora lo que vamos a hacer es coger la portada o la contraportada y unir con estas aletas el lomo a esa estructura. Para ello voy a coger una plegadera de teflón y, como veis aquí, pues unas pincitas, ¿vale? Por supuesto, voy a pegarlo con nubo en esta ocasión, ¿vale? Que era el pegamento que os decía que iba a utilizar para esto. El nubo es muy buen pegamento, insisto, pero es bastante caro. Entonces, esto también lo podéis hacer con bloc para que os resista bastante el lomo y la estructura pegada. Bien, ¿por qué me gusta a mí hacer estas estructuras o estos álbumes con 3 piezas? Pues por la sencilla razón de que así evitamos que se nos rasguen los lomos. Muchas veces la queja mayoritaria de las scraperas, sobre todo cuando estamos empezando, es que se nos rasgan los lomos. Entonces, esto lo que evita principalmente al tener 3 piezas es que unos papeles no tiren de otros, no haya tensión entre los papeles y por lo tanto haya menos probabilidad de que el lomo se raje, ¿vale? No obstante, una parte importante de lo que es la ingeniería del papel es la fibra. Si ponéis bien las fibras del papel no tiene por qué rajarse, y si dejáis la holgura suficiente entre la portada y el lomo no tiene por qué rajarse. No obstante, este tipo de encuadernación es muy útil para aquellos y aquellas que estáis empezando, porque evitamos esa probabilidad, ¿vale? Bueno, pues como veis, le he echado nubo, alineo bien las partes, ¿vale? Para que me queden, de hecho lo doblo, como veis, ¿vale? Y ahora lo que voy a cortar es unos trocitos de tela de encuadernar para que no me dejen marca las pinzas sobre mi trabajo, que esto es importante también, ¿vale? Estas pinzas tienen muchísima presión, entonces si las ponéis sin ninguna protección es probable que os marquen el cartón. Por eso yo siempre tengo la precaución, pues bueno, en este caso era un trocito de tela de encuadernar que me sobraba, pues lo pongo ahí y pongo la pinza encima. Y lo aparto para que mientras que seque pueda ir cortando lo que es nuestra espina. En el primer capítulo de esta saga lo que habíamos visto era cómo cortar la espina en U, que es la que vamos a utilizar, y ahora pues lógicamente lo vamos a hacer a una altura de 21 centímetros, que es de 20 centímetros, importante, 20, lo que tienen las hojitas, no lo que tiene de largo las tapas, sino las hojitas, que iban a ser de 20 centímetros, pues el largo de nuestra espina va a ser 20 centímetros, para la pieza más pequeña va a ser 3 centímetros por 20 y para la pieza más ancha 5 centímetros por 20, ¿vale? Una cosa que hago yo con el papel, sobre todo cuando se trata de la espina, es doblar para todos los sentidos, ¿vale? Esto obviamente solamente se puede hacer con una cartulina que tenga muchísima flexibilidad. Si no tiene flexibilidad, cuando hagáis esto se va a rajar, se va a despeluchar. Entonces es una buena práctica para que antes de pegarlo en nuestras tapas, pues le demos para un lado, para otro, comprobemos que efectivamente el papel no se despelucha. Si no se despelucha es que es flexible y podemos armar nuestra espina con nuestras hojas con total confianza sobre las tapas de nuestro álbum, que eso no se va a mover, ¿vale?
Pero yo en esta parte insisto un montón, ya sé que soy un poco pesada, pero es lo más importante. Si tenéis bien hecha la espina, bien hechas las hojas y la fibra del papel la tenéis en cuenta, ese álbum va a ser muy complicado que se estropee, que se raje o que tengamos cualquier tipo de problema con él, ¿vale? Aquí veis cómo doblo las solapitas de la pieza más grande, la de 5 centímetros por 20 centímetros. Y bueno, pues ahora lo que me toca es meter la estructura más pequeña sobre la estructura más grande. Para ello he hecho un hilito de pegamento en la estructura más pequeñita, en lo que habíamos llamado base al principio de estos vídeos, y voy a utilizar esas guías que tengo en la pieza más grande para poder dejar centrado la pieza más pequeña. Tiene que ir muy recta, con lo cual tomaros vuestro tiempo. Poner el papel como más cómodo os resulte. Alinearlo bien, ver que las guías las veis, porque tienen que sobresalir un poquito, ¿vale? Y una vez que lo tengáis bien centrado, pues pasar la plegadera. Exactamente igual que hemos hecho antes, doblar la espina para un lado, para otro, pasar la plegadera bien. Yo estoy utilizando, recuerdo, una cartulina de 250 gramos de la marca Craftelier, toda igual, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cortar las hojitas. Como os decía, vamos a hacer una estructura de bolsillos. Entonces voy a utilizar la regla del 21. ¿Por qué utilizo la regla del 21? Porque el trocito que me va a sobrar de cortar nuestras hojitas me va a dar para después hacer solapas y bolsillos, ¿vale? Ahora veréis cuando corte esta pieza, porque voy a cortar 4 piezas de 20 por 20 y 4 piezas de 22 por 22, porque lo que necesito son, en la pieza de 22, son 2 solapitas para pegarla con la pieza de 20, ¿vale? Obviamente tengo que tener en cuenta la fibra del papel, muy importante. Y veis, ahí queda la L, que es para luego hacer solapitas y bolsillos, ¿vale? Por eso lo corto siempre en forma de L. Una vez que tenemos cortado la pieza más grande, la de 22 centímetros, voy a marcarla a 1 centímetro por la parte de la derecha y 1 centímetro por la parte de la izquierda, ¿vale? Así con 4 piezas que voy a tener de 22 centímetros. De tal forma que cuando doblemos, que ahora lo vais a ver, doblemos esas solapitas hacia adentro, pues se nos va a quedar realmente una pieza de 20 por 20 con dos solapitas de 1 centímetro por cada uno de los lados. En esto tomaros vuestro tiempo, porque esto es importante, que queden las hojas bien alineadas, ¿veis? Ahí tengo mi pieza de 22 por 22 con la de 20 por 20 y tendríamos que pegarlo tal que así, las solapitas por dentro, ¿vale? No abracéis la cartulina de abajo, pegarlo encima, ¿vale? Porque el acabado es más profesional, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí tengo ya todas mis piezas y a las de 22 por 22 lo que voy a hacer es cortarle las solapitas un poquito en inglete, ¿vale? No las voy a pegar todavía, simplemente lo he dejado planteado porque todavía no voy a pegar la espina. Tener en cuenta que todavía nos queda por terminar de armar el álbum. Esto lo he hecho así porque se estaba pegando uno de los lados de las tapas y entonces mientras que eso se pega, pues puedo ir aprovechando para cortar, pues fijaros, todas las páginas y la espina ya la tendría. Ahora pues voy a quitar esas pincitas que tenía ahí, porque ya ha pasado un tiempo razonable como para que esté pegado, ¿veis? Este sería el resultado. Y ahora vamos a proceder a pegar la otra parte de la tapa, ¿vale? Exactamente igual, con nubo. Y en este tipo de estructura, cuando la montáis, ya veréis que directamente la propia estructura os pide el encajar, ¿veis? Esa pieza que falta justo ahí, que no tenéis que tener en cuenta ni siquiera separación porque ya directamente os lo pide la propia estructura. Ya os digo que esta es, para los principiantes, es la forma más fácil de encuadernar. Así que yo os invito a que lo pongáis en práctica todos aquellos y todas aquellas que estéis empezando, porque es una forma muy, muy sencillita. Vuelvo a alinear. Y bueno, pues ahí veis que vuelvo a poner las pincitas para que eso se seque bien, ¿vale? Y esté todo recto y no se curve ni coja malas formas
antes de que esté totalmente seco. ¿Vale? Veis que ahí yo me tomo mi tiempo, alineo todos los cartones bien y voilà. ¿Vale? Ahora, una vez que ha pasado tiempo de tener sujetos las piezas con un clip, pues lo que voy a hacer va a ser ponerle esta puntillita, que es de un beige muy parecido al de la tela de encuadernar, y lo que estáis viendo es que le pongo un poquito de cinta de doble cara. Esta es de Craftelier, la más finita, la de 0,5, ¿vale? Porque una vez pegada en el lomo no se nota absolutamente nada la cinta de doble cara, ya lo veréis. ¿Veis? Ahí no se nota absolutamente nada, ¿vale? Entonces, insisto bien con los dedos para que se pegue bien. Si me he torcido, pues la cinta de doble cara, como es tela contra la puntilla, pues se puede despegar perfectamente y tomarnos nuestro tiempo para alinearlo. Y como veis, la parte de dentro todavía no la he forrado. Si vais a ponerle un lazo para cerrar el álbum, este es el momento de hacerlo, ¿vale? Yo no recomiendo menos de 20 centímetros por cada lado, es decir, 40 centímetros de lazo. Es mejor quedarse largo y luego cortar que no quedarse corto y que después nos arrepintamos porque nos ha quedado el lazo corto, ¿vale? Entonces, si queréis ponerle un lacito para cerrar, este sería el momento. Aparte de la decoración, pues ponerle el lacito, no donde yo lo estoy poniendo, que esto sería la decoración de la parte de atrás, sino a cada lado de las tapas ponerle lo que es la cinta para luego cerrarlo, ¿vale? Yo en este caso, como es un álbum de 4 hojas, no voy a poner cinta para cerrar, ¿vale? Porque ya con el peso de las hojas me va a ser suficiente. Y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿veis qué mono queda? Esto es un pequeño detallito que le da, yo creo que un toque elegante y que no es nada recargado, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, o al menos que os haya entretenido. Es muy cortito, pero seguimos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!